cuál es el impacto de la normatividad sobre las pequeñas empresas. Cuando nosotros mencionaron hace un rato al Ministerio de Trabajo, hay un ejemplo que yo siempre uso, es, supongamos que el Estado peruano suelta al ejército, suelta a la policía, a todos los manda a la calle y hace cumplir a todas las empresas del Perú la normatividad que tenemos vigente. Yo les digo que en 2 meses el 90% de las empresas quiebran. Porque así de simple y así de absurdo es la normatividad que tenemos. Tú no puedes pedirle a una pequeña empresa que recién comience que cumpla toda la normatividad que tiene. Y estoy hablando de la parte legal y de la parte, o sea, de la parte tributaria y de la parte laboral, sin contar toda la normatividad que existe en materia de fiscalización municipal. O sea, ustedes tienen idea de lo absurdo que es cuando uno hace un negocio y cuando va a pedir las licencias. Como les comenté, yo tengo un negocio. O sea, en mi negocio estoy tratando de armar un café en la parte delantera. Ya voy 1 año y con 8 visitas, 8 de gente de la municipalidad, y de momento no me dan la licencia. Y eso que yo soy una persona que intenta trabajar formalmente. Cada persona que ha ido a visitarme ha encontrado un punto en el cual no le parece. Nosotros ya hemos cumplido la parte eléctrica, la parte de los extinguidores, es chiquitito, o sea, no son ni 15 metros cuadrados. Pero lo que voy es que ese está dentro de otro negocio. Entonces, lo que les rompe el cerebro, digamos, a estos supervisores es que estamos dentro de otro negocio. Pues no puede ser que haya pasado 1 año, 8 inspecciones y no nos aprueben la licencia. Ese ejemplo que yo les doy, y yo me considero una persona capacitada, o sea, yo he estudiado acá en San Marcos, tengo estudios superiores, me leo las normas que ellos me indican, tienes que leerte tal, tienes que cumplir toda esa normativa, eso cuesta tiempo y dinero. Si yo fuera una persona que a las justas sé leer y escribir, ¿ustedes creen que voy a tener la capacidad de poder sacar una licencia? Es imposible. Bajo todos estos esquemas, bajo todas estas reglas de juego, por supuesto que ninguna empresa va a crecer. Y se los digo así, o sea, han pasado 20 años, 30 años desde que se hicieron las reformas del 93, y el Perú ha mejorado un poco. Un poco en el sentido de nuestro día a día. Sin embargo, el Estado, como Estado, está recaudando el doble de hace 10 años. Es decir, nosotros los peruanos en el día a día hemos tenido una ligera mejora, sin embargo el Estado ha duplicado sus ingresos. Y la pregunta que siempre hago, la pregunta del millón es, ¿dónde está esa plata? O sea, ¿cómo es posible que un país que en los últimos 10 años ha duplicado sus ingresos, el sector público, y uno ni siquiera ha habido una mejora, ligera mejora en seguridad, que es la piedra angular para hacer cualquier negocio? Si yo estoy en mi barrio, la esquina de mi barrio, tengo mi pollería, como vemos todos los días en las noticias, y todos los días me roban, es imposible que esa pollería pueda crecer y mejorar. Si además viene la SUNAT y me clava impuestos como el IGB y el impuesto a la renta, esa pollería está condenada a quedarse en un pequeño local. O sea que una pollería peruana, ¿crees que se convierte en una franquicia global como Kentucky Fried Chicken? Es imposible. Teniendo las capacidades para hacerlo, porque el pollo a la brasa peruano es muy bueno. Cuando vienen los extranjeros al Perú y prueban el pollo a la brasa, una de las cosas que siempre me dicen, oye, ¿y por qué no hay una cadena mundial? Ya debería haber una cadena mundial. Y yo le digo, sí hay una cadena, o sea, no llega a ser cadenas, hay pollerías peruanas en Santiago, hay pollerías peruanas en Madrid, pero es un individuo, no llega a hacerse una empresa global. Y bajo las reglas que tenemos, señores, no lo vamos a tener. Con los impuestos que tenemos, las normatividades que tenemos y el respeto a la propiedad que tenemos en un país como el nuestro, es muy difícil. La pollería sería un ejemplo excelente para demostrar qué difícil es hacer en un país como el nuestro negocios. Y no solamente me refiero al Perú, ¿no? O sea, Perú, Bolivia, Colombia, o sea, la región está cortada con la misma tijera, con excepción de Chile, creo que es el país que se sale del promedio, ¿no? Argentina, que fue un país de primer mundo, ahorita tiene 10 veces más complicado hacer negocios a nivel empresarial. Yo hacía negocios con argentinos y desde hace 1 año sencillamente dejamos de hacer negocios después de que tuvieron este crack de la devaluación. Y pensar que Argentina en los 30 era un primer mundo. Pero en todo caso, Perú, Bolivia y Colombia, que somos, especialmente Perú y Colombia, que somos países muy similares, tenemos los mismos problemas. Y cuando uno analiza es
la normatividad que tenemos. En algún momento nos daremos cuenta que somos un país de tercer mundo y no podemos traer una normatividad de primer mundo. Yo sé que todo el mundo quisiera tener los derechos que tienen los suecos, a una buena educación, a una buena salud, pero para los suecos hayan llegado a esto, han pasado 100 años de un proceso de capitalización, es justamente capitalismo, se han ido capitalizando. Las empresas han ido juntando capital y después de muchos años estas empresas han logrado una suficientemente cantidad de capital para poder hacer lo que hacen ahora los suecos, los noruegos, los nórdicos. Lo mismo es Estados Unidos, lo mismo es Suiza. Países como los nuestros, el Estado ha crecido un montón a costa de impuestos, que esos impuestos es dinero de las empresas, que como el Estado te lo quita, tú no te capitalizas. Entonces no puedes comprar maquinaria, no puedes formar una empresa pensando a nivel global. La única empresa global que ha crecido en Perú en los últimos años son el Grupo Añaños. Y ellos sí es un gran ejemplo, a pesar de todo lo han conseguido. No, Erasmo Wong fue comprado. Los Wong fueron comprados por un grupo chileno. O sea, el gran país en la región que se ha capitalizado es Chile. Y Chile ha venido a Perú, ha ido a Colombia, ha ido a Argentina y ha comprado empresas. La pregunta es por qué el Perú no lo puede hacer. Y no lo podemos hacer sencillamente por el hecho de que nuestro país, producto de estos impuestos y del estado ineficiente que tenemos, te impide capitalizar. Entonces quisiera terminar la charla diciendo, señores, el Estado en el Perú lo único que hace es descapitalizar las pequeñas y medianas empresas. Y vamos a seguir así porque el Estado cada vez recauda más. Y en la medida que recaude, las pequeñas y las medianas empresas tienen menos dinero para su negocio. Y si tú tienes menos dinero para tu negocio, no vas a crecer. Lo único que vas a hacer es sobrevivir. Muchas gracias. Bien, enseguida seguimos con el señor Oscar Martínez. Bien, muchas gracias, Jorge. Un segundo, disculpen. Cada uno va a tener un tiempo de 10-15 minutos, ¿no? Y luego vamos a dejar que la conversación fluya, ¿está bien? Y para ver las objeciones y todo. Vale. Bien, te agradezco otra vez, Jorge. Sí, también. O sea, después de la segunda sección van a poner preguntas. Bien, te agradezco por tercera vez, Jorge. Agradezco al público por su tiempo, por estar aquí, a los colegas también. Bien, yo quiero hablar de un problema más teórico. Creo que lo que se ha hecho hasta la actualidad ha sido, lo que se ha hecho en la mesa hasta ahora es mencionar datos de tal institución u otra. Lo que yo quiero es discutir un tema más teórico. O sea, me parece que lo que decía Antenor es correcto, en el sentido de que hay un cuerpo teórico, categorías, que permiten aplicar de tal o cual modo esa teoría. Entonces no está desligado, ¿no? Todos esos datos, esas tendencias, están en una relación muy estrecha con la propuesta teórica. Yo encuentro una dificultad en el tema del método. La economía política parte de un método que tiene como base aristotélica la lógica formal. Si uno revisa, por ejemplo, al padre de la economía austríaca, Karl Menger, él inicia su texto de Principio de Economía Política diciendo: todo parte de la causa y el efecto. Esa forma de expresión es una expresión aristotélica, es una expresión de lógica formal. Es el punto de partida. Si uno revisa a los economistas clásicos, Adam Smith, parten del mismo esquema, una lógica formal. Y las izquierdas actuales, cosa que somos muy críticos con esas tendencias, también parten del mismo esquema. O es decir, que leen la realidad en base a ese método, un método de lógica formal.
que se resume de este modo: lo que es y lo que no es, no es. El marxismo, que es una corriente que se denominaba dialéctica, por ejemplo, también partía de ese esquema, de la lógica de la identidad. Teóricamente, lo que es y lo que no es, no es. Ese es el esquema básico. En esa tendencia, en esa lógica formal, podemos encontrar distintas corrientes. Desde el autonomismo, la socialdemocracia, el materialismo dialéctico, hasta los economistas liberales, los economistas clásicos, la economía política, etc. Puede decir que comparten el mismo esquema, un esquema de la identidad. En cambio, si nosotros revisamos otras propuestas que no partirían de esa misma lógica, encontraríamos el método dialéctico. El método dialéctico partiría de una lógica que, si bien parte también de la identidad, la niega. Es decir, lo que afirma es que no todo es idéntico, sino que la realidad se mueve en base a contradicciones. Por ejemplo, en este momento, ¿nosotros estamos viviendo o estamos muriendo? ¿Cómo podríamos leer eso? Las dos cosas a la vez. Es como que lo que parece opuesto, vivir y morir, a la vez confluyen en un mismo movimiento que todo el tiempo transcurre en nosotros. Para esta corriente dialéctica, la realidad se mueve de ese modo, en base a contradicciones. Ahora bien, ¿qué pasa con esta lógica de la identidad? ¿Cuál es su problema y la crítica que se haría desde la dialéctica a la lógica de la identidad? Que esta parte de mantener, de afirmar lo que sucede, lo afirma como lo que es, lo mejor posible y lo que no puede cambiar más allá. Más que algunas determinaciones externas, pero internamente la esencia se mantiene. Por ejemplo, en las anteriores mesas de este evento sobre izquierda, se discutía sobre la democracia y se usaban categorías como antagonismo. ¿Qué significa estas categorías de antagonismo? Son dos posiciones opuestas que se enfrentan pero se mantienen. Ese es el esquema político, práctico, pero también metódico que se mantiene actualmente para afirmar el capitalismo. Se parte del método de la identidad y las políticas propuestas no saldrían de ese esquema dicotómico. La izquierda también mantendría ese esquema. El populismo, el autonomismo, la socialdemocracia. En cambio, la propuesta dialéctica más bien afirmaría que la realidad se mueve en base a contradicciones que se van negando y desarrollándose, de tal modo que, así como existieron otras formas de producir, como el feudalismo, de sus mismas entrañas aparecen otras formas de producir. Se contradicen, esquemas opuestos que generan uno nuevo. Entonces, en el caso del feudalismo al capitalismo, había ese esquema general. Y ese esquema dialéctico lo podemos aplicar también al capitalismo. O sea, el capitalismo no es eterno. Hay otras formas pensables, otras formas de vida pensables, ¿no? Y más, me parece importante apelar a un método que te permite esquemáticamente partir de que otro mundo es posible, por lo que acaece en la realidad del capitalismo, ¿no? Suena muy bien esto de libertad, ¿no? De que alguien pone su empresa y bueno, a pesar de los obstáculos surge, que es un discurso, pero la realidad es mucho más compleja, ¿no? Lo que se ve con las mineras, por ejemplo,
con los problemas en las mineras que acaecen en nuestro país, en el sur del Perú, hace poco en Arequipa, son problemas que no son superficiales o que pueden cambiarse nada más, sino son problemas que, si uno analiza históricamente el proceso del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, los encuentra constantemente, desde el inicio, desde el surgimiento, hasta la actualidad. O sea, son problemas que, más que sean relativos, son esenciales al capitalismo. Es decir, que en el capitalismo han sucedido y necesariamente van a seguir sucediendo. O sea, son parte necesaria del capitalismo. Es cómo se desarrolla el capital. Una de las partes que también son fundamentales del capitalismo para el desarrollo del dinero mundial, por ejemplo, es el colonialismo. El capital se ha desarrollado en base al colonialismo. El dinero mundial que se extrae de las colonias americanas son fundamentales para el desarrollo del capital, es la base para el desarrollo del dinero mundial, por ejemplo. Y si vemos los tratados, las guerras mundiales, etcétera, que se han desarrollado en el siglo XX, es muy claro esta tendencia colonial. En Estados Unidos, Italia, etcétera, etcétera, Alemania, los países capitalistas que desarrollan el capital, que toman como punto de partida el capital, siempre se han desarrollado en base a este esquema teórico. A desarrollar el capital y a mantenerlo, como si fuera la única sociedad posible, ¿no? El marxismo, que se mostraba como el frente o los críticos a este esquema capitalista, pues también mantuvieron ese mismo esquema. El esquema de desarrollar cada vez más mercancías y más capital. Entonces, lo que quisiera proponer y poner a discusión, ya para finalizar, es la importancia del método. Es decir, cuál es el punto de partida desde el cual nosotros, cuál es ese esquema general del cual nosotros partimos para analizar la sociedad. En el caso del capitalismo me parece que si lo analizamos en base al método de la identidad, a la lógica de la identidad, terminamos afianzando esa lógica del capitalismo y no criticándola, ¿no? Y en general lo que ha sucedido en la historia es parte de ese esquema de identidad, de esa lógica formal, en la economía, en la política, lo cual ha traído ese desarrollo actual del capitalismo. 3 minutos. Por el contrario, la idea sería partir de la contradicción. Es decir, que la sociedad, en la economía, siempre hay polos que entran en disputa, en una disputa que no puede ser conciliada simplemente como esta idea de antagonismo democrático, ¿no? En la democracia los antagónicos conviven. Si no más los históricos se dan cuenta que ese mercado supuestamente libre, más bien ha estado muy ligado al colonialismo, a procesos de guerra, al fascismo, etc. Entonces, y con esto termino, me parece que hay que metódicamente partir de la dialéctica. Muchas gracias. Enseguida un escéptico, señor Rafael Ceballos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí en la Universidad de San Marcos, que también es mi alma mater. Un escéptico, y debo hacer una advertencia. Y un dialéctico. Un aprista, además. Un militante aprista. Entonces, tengo pues esa deformación, vamos a decir así, por el método.
como lo acaba de señalar aquí el colega. El aprismo es, como lo decía Plejánov, Georgi Plejánov, el gran teórico marxista, una concepción del mundo, una manera de entender el mundo. Y nosotros lo entendemos, y así es como lo plantea el aprismo inicialmente, dialécticamente. La historia ocurre por fases, ocurre por etapas. La historia no es lineal. En Alemania es donde aparece esta síntesis, esta sistematización de la dialéctica. No es exactamente a partir de Hegel, sino de Fichte, de Johann Gottlieb Fichte, admirador de Kant y quien recoge de Kant esto de la noumena y la fenomena, y dice que no hay una división entre estos dos elementos, sino que más bien están integrados y que producto de esta contradicción que aparece entre ambas es que surge una síntesis. Él no habla de síntesis, pero esa es una manera es un método para entender la historia, a diferencia de lo que planteaba von Ranke, Leopold von Ranke, el gran historiógrafo alemán, que la historia era, pues, ocurre de manera lineal. Por el lado de la dialéctica, esta que viene de Fichte, que pasa por Hegel, que recoge Marx, la historia ocurre por etapas, por fases. Y la etapa más moderna supera a la anterior, elimina, liquida a la anterior fase. De tal forma que, por ejemplo, con la Revolución Francesa y el surgimiento de la burguesía, se liquida en Europa el feudalismo. Y cuando aparece la máquina a vapor, y con la máquina a vapor la revolución industrial, con esta aparece el capitalismo, y es un nuevo sistema económico en la humanidad que liquida etapas anteriores de la evolución histórica de la humanidad. Y el capitalismo, como lo define posteriormente Lenin, es el paso de la producción en su primera etapa de bienes a la producción de excedentes financieros. El sistema capitalista en su fase más avanzada produce excedentes financieros, capital financiero, y ese capital financiero no puede ser absorbido en las zonas donde ha sido producido, entonces se tiene que exportar. Y un teórico británico, Hobson, habla del sistema capitalista en nuestra región. Y a tenor de lo que señalé hace un instante, en una primera fase el sistema capitalista produce bienes, pero al cabo de 200 años nosotros debemos entender que este sistema que evolucionó alcanzó su propia fase superior, la de tipo financiera. Y eso es, dentro de la explicación, de la sistematización que nosotros tenemos apristamente, lo que ocurre en nuestra región. Hay una evolución del sistema capitalista que alcanza su fase más avanzada, la de tipo financiera. Pero esta evolución ocurre entre nosotros con características muy peculiares, muy particulares. Una de ellas es que no liquida fases anteriores de nuestra evolución económica. Dentro de nosotros subsisten probablemente todas las etapas, todos los grados de evolución económica de la humanidad. Todavía hay en algunas regiones de la Amazonía comunidades infelizmente llamadas no contactadas, probablemente para beneplácito de algunas empresas turísticas. Y tenemos también la economía del tipo más avanzada, la de tipo financiera. Los grandes centros financieros existen en México, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, aquí en Lima. Entonces todas esas fases de la historia coexisten entre nosotros. Por eso es que nos resulta un poco difícil comprender exactamente en qué estadio nos encontramos nosotros, y por eso es que nos resulta tan difícil resolver nuestros problemas. Y acaso otra de las características de nuestra evolución económica, a tenor, repito, de esta sistematización, recogiendo este método, empleando este método marxista, dialéctico, de contradicciones, de tesis y de antítesis y de síntesis, o de afirmación y de negación de la negación, vale decir, de una nueva afirmación. Una de las características de nuestra evolución económica es que el capitalismo dentro de nosotros, que es un sistema mucho más avanzado que las anteriores etapas de la evolución económica, es atractivo, es mucho más atractivo, y atrae a la población del campo, la atrae a la ciudad.
Esa es una de las características de la evolución del capitalismo en el mundo. Aparece la industria y el antiguo trabajador del campo es absorbido por la industria. Dentro de nosotros eso no ocurre. El trabajador del campo, el antiguo trabajador del campo, cuando llega a la ciudad no se proletariza, no es absorbido por completo por la industria y queda en un estadio intermedio. Nuestros informales, nuestra informalidad. Entonces se forman pueblos jóvenes en el Perú, los barrios en Venezuela, las favelas en el Brasil, las villas miseria en Buenos Aires, con matices, porque hay matices dentro de nosotros, hay matices dentro del Perú, hay matices, por supuesto, dentro de la región. Se forman estos estadios intermedios que podríamos acaso nosotros reconocer como los informales dentro de nosotros. No se descampenizan, pero tampoco se proletarizan, no son completamente absorbidos por la industria, no desarrolla esta lo suficiente en nuestra región y no puede absorber toda esa mano de obra que viene del campo y llega a la ciudad, porque en la ciudad hay un sistema que es mucho más atractivo, como es el sistema capitalista. Esa es una primera observación que yo quiero hacer en esta tarde. Y la siguiente observación que quiero hacer es, dentro de esta evolución que hay en la humanidad, en la que el sistema capitalista aparece como el sistema más avanzado, nosotros podemos observar ahora la aparición de una nueva fase de la historia, una fase superior a la capitalista. Así como la máquina a vapor marca la aparición de la revolución industrial, y con la revolución industrial aparece el capitalismo, tal vez el computador marca el inicio de una nueva revolución, de la revolución informática, y con la revolución informática es que aparece una nueva fase de la historia, la fase que, como no sabemos cómo llamarla, simplemente algunos autores, dentro de ellos humildemente yo, le decimos simplemente que es postcapitalista. Y hay trabajos como el de Peter Drucker, que reconoce la aparición de una nueva etapa. Peter Drucker es un liberal, es un profesor de la Universidad de Claremont en California, y él reconoce desde su óptica liberal para lo que es los Estados Unidos, para la realidad norteamericana, reconoce la aparición de una nueva etapa en la historia. Incluso una de sus obras se titula La sociedad postcapitalista. En Inglaterra, un periodista especializado en temas económicos como Paul Mason publica un libro hace unos años que se titula Postcapitalismo, y que explica lo que lo que viene ocurriendo en Europa desde la visión, por supuesto, británica, la visión europea, lo que significa la aparición de este nuevo sistema. Y yo, la publicación que es además el título de esta presentación, es Del antiimperialismo al postcapitalismo, porque recoge el título de la obra fundamental de Aya de la Torre, El antiimperialismo y el APRA, que reconoce, como repito, el imperialismo como la fase primera de nuestra evolución económica, pero que al cabo de 200 años nosotros debemos entender dialécticamente que esta ha sido negada y que debe ser, por tanto, superada y adecuada a la realidad, que es siempre el punto de partida de una doctrina como la aprista, que se reclama propia para nuestra región. Dentro de este sistema postcapitalista nuevo, que, repito, no liquida tampoco fases anteriores de nuestra evolución económica, que coexiste con las otras etapas, con los otros estadios de nuestra economía, dentro de esta nueva economía postcapitalista, la mano de obra como activo de la producción y el capital financiero pierden importancia. La revolución informática y lo que ésta significa, la automatización, el uso de ordenadores, la acumulación de conocimiento, implica el clásico ejemplo tayloriano de 100 hombres abriendo una zanja. Hoy son reemplazados por uno o por dos, uno manejando la retroexcavadora y el otro
dirigiéndolo. Entonces, con 100 hombres uno formaba un sindicato, ahora con 2 tal vez pueda formar un sindicato, pero con otras características. Hay un diferente estado de conciencia, y la expresión es hegeliana. Hay un nuevo estado de conciencia en esos recientes trabajadores que aparecen en esta nueva economía mucho más avanzada, mucho más moderna. Y el costo del capital financiero disminuye, porque la cantidad de capital financiero que se requiere en la actualidad para un emprendimiento moderno es cada vez menor. El costo de la tecnología disminuye, como por ejemplo podemos apreciar el costo de los celulares, sumamente costosos hace apenas 10 años o 15 y que ahora son de mucho mayor acceso. Entonces, nosotros estamos frente a la aparición de una nueva etapa de la historia que nos cuesta seguramente comprender y seguramente asimilar por las características propias de nuestra evolución económica. El desafío, los retos que tenemos nosotros de aquí hacia adelante son precisamente adecuarnos, ingresar a esta nueva fase de la historia sin perder lo que se ha ganado, sin retroceder todo lo que se ha avanzado y por supuesto tratando de lograr el mayor desarrollo. Un minuto. Sí, cómo no. Y por supuesto tratando de lograr el mayor desarrollo posible y el bienestar general para nuestra población. Esa es la postura, la posición que yo quería compartir con ustedes esta tarde. Gracias. Bien, hemos decidido que el público haga algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna, y luego continuar. 10 minutos de preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Sí. Es muy interesante con Rafael que incluye y esquematiza bien la teoría aprista, ¿no? Claro que en la práctica, igual que en la izquierda también, han habido propuestas y rupturas. Yo soy sanmarquino de antes de que hagamos este local. Y en esa época, en la casona, el debate me ha hecho recordar a Chino Arenas, que es un Conciso, por favor. ¿Ah? Conciso, por favor. Sí, porque Sí, en relación a Arenas, que era hegeliano y que tuvo muchos debates con los marxistas, bueno, sin entrar a lo que decía, porque sería muy largo, tu reflexión, no sé si conoces Arenas, su tesis, su desarrollo, después lo vi en la vida real, pero tú saltas a otra etapa que sería del postcapitalismo. ¿Y cómo pasas a esa etapa si la tesis de pasar a la etapa capitalista, digamos, no se ha cumplido, ¿no? Esa sería una pregunta, Rafael, que me deja aparecer en toda la teoría dialéctica, ¿no? Más intervenciones. Yo creo que se ha visto tanto en listas de lo que han dicho como en las fechas anteriores que está faltando una nueva manera como se ha dicho, una nueva narrativa para entender en qué planeta estamos viviendo, en qué tiempo de historia estamos viviendo. Que no nos alcanzan las teorías noventeras, digamos, para poder explicar qué estamos viviendo. Por ejemplo, en el caso de lo que ha dicho Rafael Samaya, estamos en el postcapitalismo o estamos en una etapa más del capitalismo, ¿no? Antes se generaba excedente financiero a partir de los productos, pero ahora se produce excedente financiero a través de la especulación financiera. Y entonces se genera una gran cantidad de acumulación sin necesidad de que una sola persona se mueva o que un solo producto se haga. Y el control aumenta, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Que por un lado, por ejemplo, el capitalismo no apoya al pequeño capital del mercado interno. Y entonces pasan los problemas que dijo con este Durkheim, ¿no? No se desea de que exista un mercado interno fuerte y
Ahora yo quiero aclarar un tema. Quisiera